Continuando con el tópico de análisis de circuitos trifásicos, vamos a proceder con un ejemplo con su respectiva simulación para comprender e interpretar un poco mejor los resultados. En la parte inicial se enuncia que en una fábrica se tiene un sistema de alimentación trifásico con voltajes de línea a línea de 440 voltios. El mismo alimenta un motor trifásico con conexión interna en delta. Se conoce que para un voltaje de operación nominal de 440 voltios, el motor absorbe 4 kVA a un factor de potencia de 0,72 en atraso, y nos solicitan determinar las corrientes de línea del motor trifásico para el sistema actual. Entonces, aquí en la figura podemos ver la fuente trifásica, el motor trifásico a continuación y en la etapa final un banco de capacitores. Este se trabajará en el siguiente enunciado. Entonces, primero, ¿cómo modelamos la fuente? Para el modelado de la fuente hacemos uso de la librería Simscape, recordemos, la carpeta Electrical, sistemas de potencia, y aquí tendremos todos los elementos de medición, los elementos pasivos y las fuentes. Tenemos dos opciones de fuente, que son la fuente trifásica o la que en este caso estoy usando yo, la fuente trifásica de voltaje programable. No existe mucha diferencia en cuanto a sus parámetros. Ambos me piden voltajes de línea a línea RMS, me piden el desfase y la frecuencia. La característica peculiar de la otra fuente es que yo puedo definir parámetros internos de la fuente, ya sean las impedancias, resistencia u otros más, que pueden ser omitidos de la siguiente forma. Listo. Entonces, una vez ya definidos los parámetros de la fuente, conectamos las fases A, B y C a la carga. Estos elementos, por lo pronto, estos elementos de aquí que se van a trabajar más adelante, vamos a dejarlos ahí. Ahora sí, se conecta la fuente a la carga. ¿Y cómo modelamos la carga? Bueno, aquí también vamos a tener dos opciones de modelado de la carga, que van a depender de los datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a tener este tipo de componente pasiva, que es series RLC en una carga RLC en serie, o también un series RLC branch. La diferencia radica en que el branch me pide los valores de las resistencias, inductancias y capacitancias. Puedo dejarlo como un solo sistema de resistencias, de capacitores, RL, RC, según mi necesidad. Por otra parte, lo que viene a ser la carga trifásica en serie, yo puedo definir cuál va a ser su conexión interna: delta, Y aterrizado, Y con neutro flotante, por ejemplo aquí, o Y con neutro para que yo saque el punto de neutro también. Va a depender de mi necesidad. Y bueno, ¿cuándo usar uno y cuándo no usar el otro? Bueno, para este caso, como solamente me dan valores de potencia, no me dan, por así decirlo, dice que el motor tiene tanta inductancia y tanta resistencia interna, no me dicen esos datos, yo preferible voy a trabajar con los valores de potencia. Y aquí, en este bloque, simplemente añado cuál es la potencia real, cuál es la potencia aparente, la potencia reactiva, en el caso que sea inductiva o en el caso que sea capacitiva. Y como característica principal es que la potencia, el tipo de carga, la potencia se debe mantener constante. O sea, eso es consumo que ya me indica el ejercicio, no tiene que variar. Y es lo que hemos hecho acá. Definir una configuración delta interna, voltaje de operación nominal 440 voltios, frecuencia de 60 Hz. ¿Cuál va a ser la potencia activa? 2.88 kilovatios. Y la potencia reactiva 2.77, que puedo truncarlo aquí, kilobar. Como les comenté, se mantiene tanto la potencia activa como reactiva constante. Aplicamos esos cambios. Y ahora sí, ¿cómo realizamos las mediciones aquí? La librería Simscape tiene el siguiente módulo de objetos de medición. Por facilidad, yo recomendaría que se use este medidor de trifásico de voltaje y corriente.
lo que hará es desprender dos señales, una es de voltaje y otra es de corriente. Si nos metemos en las propiedades, los datos que arroja son voltajes de línea neutro y corrientes de línea prácticamente. Estos a su vez se conectan a otro módulo que también está en esta librería, que es medidor de potencia de secuencia positiva, el cual me arrojará los valores de la potencia reactiva, activa y reactiva que vaya a consumir mi carga o que entregue mi fuente. Finalmente, yo para visualizar los valores de las corrientes RMS he añadido aquí un bloque RMS, que es el que está aquí, y a su salida un display donde se van a visualizar los datos. Entonces, aquí he hecho lo mismo, el bloque de medición de corriente, el bloque para calcular la potencia activa reactiva, el bloque de RMS que me indica cuáles son las corrientes, y un bloque de RMS que, bueno, para este caso son los voltajes. ¿Por qué va a arrojar 254? Porque este es el voltaje, recordemos, línea a neutro. Yo puedo definir también que me arroje el voltaje de línea a línea, pero simplemente es para esos voltajes nunca van a cambiar, se van a mantener constantes. Como detalle extra, aquí he añadido un pequeño bloque, un pequeño subsistema, que la parte superior me va a indicar cuál va a ser la potencia aparente y la parte inferior me va a indicar el factor de potencia. Así que simplemente conectamos la fuente con la carga que va a ser el motor trifásico. Como siempre vamos a necesitar un bloque de Power Key para las simulaciones. No nos olvidemos de conectar lo que es la tierra, que también está aquí en las librerías. Cerramos el circuito y mandamos a realizar la simulación. Ya, entonces ya podemos observar, bueno, que la potencia activa va a ser de 2877 vatios y la reactiva 2775 bar. Por otra parte, la potencia aparente va a ser de aproximadamente 4 kVA, tal como se indicó, y el factor de potencia aproximadamente 0.72. Y va acorde con lo que esperábamos, porque simplemente está la fuente conectada con el motor trifásico. El único dato que no se conocía, por ejemplo, son las corrientes de línea, que esta va a ser prácticamente el consumo de nuestro motor. Entonces ahí hemos obtenido las corrientes de línea. Vamos a verificarlos con cálculos. Hay que recordar que para una carga balanceada, que en este caso corresponde al motor trifásico, se va a cumplir siempre que la potencia trifásica va a ser igual a raíz de 3 voltaje de línea a línea, corriente de línea. Entonces de aquí despejamos lo que viene a ser la corriente de línea y vamos a tener que la corriente de línea va a ser la potencia trifásica dividido para raíz de 3 voltaje de línea a línea. Entonces aquí despejamos 4 kilovolts amperios entre raíz de 3, 444 voltios, y me da que la corriente de línea a línea va a ser de 5.248 amperios, tal como se obtuvo en la simulación. Y podemos verificar, ¿no?, que el motor va a ser una carga balanceada. Así, regresando al enunciado, en la parte 2, dice: se requiere mejorar el factor de potencia de la red para evitar sanciones por parte de la empresa proveedora de servicio eléctrico, y para ello se debe mejorar el factor de potencia a 0.92. Se nos ha solicitado dimensionar el tamaño de un banco de capacitores conectados al motor. Me piden calcular el valor de los capacitores y calcule la potencia consumida. Entonces yo tengo que obtener el valor de la capacitancia para mi banco de capacitores. Aquí tengo mi banco de capacitores para el motor con los bloques asimismo de medición
simplemente se conecta, vamos a conectar aquí y ya tenemos conectado en paralelo nuestro banco de capacitores, pero todavía no tenemos que determinar cuál es el valor de la capacitancia. Para ello tenemos que recordar el triángulo de potencia. Este triángulo de potencia, recordemos que la hipotenusa es nuestra potencia aparente y los catetos adyacentes y opuestos son la potencia activa y la potencia reactiva, como podemos ver aquí, P y Q. Si nuestro objetivo es disminuir la inclinación del triángulo, o sea, hacerlo prácticamente, hacer que se aproxime lo más que se pueda al eje horizontal, nuestro objetivo es que al final la reactancia disminuya a un Q final que va a ser mucho más pequeño que el Q inicial. ¿Cómo logramos eso? Bueno, aquí tenemos que compensar esa reactancia de alguna forma. Y aquí es donde entra en juego el banco de capacitores. Entonces, despejamos lo que viene a ser el valor de X, que corresponde a la reactancia que tiene que compensar el banco de capacitores. Va a ser Q inicial menos Q final. Si queremos despejarlo en términos de variables que nosotros conozcamos, podemos ver que mediante las funciones trigonométricas, la tangente de θ va a ser siempre igual a Q entre P. No importa cuál sea el ángulo φ que vayamos a operar, siempre va a ser la razón entre Q y P. Y si despejamos, podemos obtener que la reactancia Q va a ser igual a P por tangente de φ. Hay que notar que la potencia real P va a ser igual para todos. No importa si yo tenga tangente de θ1 o tangente de θ2, el valor de P siempre va a ser igual. Así que si yo despejo acá, voy a tener, por ejemplo, P por tangente de φ0 menos P por tangente de φ final. Podemos sacar factor común aquí y tendremos tangente de φ inicial menos tangente de φ final. Y con esta fórmula podemos obtener tranquilamente el valor de la reactancia que tenemos que compensar. Antes de seguir, hay que ver cómo vamos a obtener lo que viene a ser el ángulo φ. Recordemos que φ siempre va a ser el coseno inverso del factor de potencia. Φ1 va a ser el ángulo, bueno, va a ser prácticamente el ángulo que teníamos inicialmente, que es el coseno inverso de 0.72. En cambio, Φ2 va a ser el coseno inverso del factor de potencia al que queremos mejorar, 0,92. A ese factor de potencia tenemos que llegar. Entonces, una vez que obtenemos esos ángulos, reemplazamos en la fórmula de abajo y vamos a obtener que la reactancia que tiene que compensarse va a ser de 1547 bar. Ahora sí, podemos proceder a obtener lo que es el valor del capacitor. Hay que recordar que la reactancia capacitiva siempre va a ser igual a 3 veces el voltaje, el módulo del voltaje cuadrado entre la reactancia capacitiva. Entonces, aquí la pregunta fundamental: ¿qué voltaje uso? ¿Voltaje línea a línea o uso voltaje línea neutro? Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es el tipo de conexión que vamos a tener en nuestro banco de capacitores. Si yo uso voltaje línea a línea, el valor de la capacitancia que voy a obtener va a ser para una conexión en delta, un banco de capacitores en delta. En cambio, si yo uso un voltaje línea neutro, el valor de la capacitancia que yo llegue a obtener va a ser para una conexión en estrella. Por eso es sumamente importante identificar cuál de los dos valores voy a usar. Para este caso, emplearemos el voltaje línea neutro y en consecuencia tendremos que hacer una configuración en estrella.
aquí como pueden ver reemplacé lo que es el voltaje por el voltaje de línea neutro. Y ahora procedo a despejar XC. Del despeje podemos ver que esto va a ser igual a 3 veces el voltaje de línea neutro entre la QC, que esto a su vez va a ser igual a 1 entre 2πf por la capacitancia. De aquí despejamos lo que viene a ser el valor de la capacitancia y nos va a quedar que la fórmula para hallar ese valor siempre va a ser igual a la reactancia que queremos compensar, la potencia reactiva que queremos compensar, entre 3 veces el voltaje, el módulo del voltaje al cuadrado por 2πf. Entonces reemplazamos los valores. Aquí debería ser un voltaje de línea neutro que va a corresponder a 440 voltios entre reg 3. La frecuencia va a ser de 60 Hz y ya sabemos que la Q va a ser de 1549 bar. Simplemente despejamos los datos y vamos a tener que la capacitancia que vamos a obtener va a ser de 2.12236 por 10 a la menos 5 faradios. Entonces ese valor lo reemplazamos acá. Y bueno, para la simulación hay que tener en cuenta otro detalle, que preferible la resistencia de aquí no las seteen en cero, porque las iteraciones que va a requerir el programa van a ser mucho mayores. Mientras la resistencia de aquí vaya a ser mucho más pequeña, el programa va a requerir más iteraciones y por lo tanto va a demorar en simular. Así que si es que la resistencia de aquí la setean por lo menos en 3 decimales, es más que suficiente. De igual forma se va a demorar un poco, pero no tanto como si yo pusiera un valor de resistencia de 0. Son pequeños problemas en la simulación que se pueden encontrar. Entonces, ya seteamos nuestro banco de capacitores. Vamos a verificar, en efecto, la conexión aquí está en estrella. Y ahora sí, procedemos a simular. Ojo, solamente está conectada la fuente, el banco de capacitor y el motor trifásico. Como podemos notar, se demora un poco. Y a lo mejor el resultado de potencia real va a diferir de cierta manera por la culpa de la resistencia que se añadió en la parte del banco de capacitores. Ahora, como podemos ver en este bloque, el factor de potencia en efecto se corrigió. Bueno, por motivos de simulación y porque la simulación no puede ser perfecta de tal manera, el factor de potencia que se corrigió llegó hasta 0.93, que es un poco más de lo que estábamos esperando. Y la potencia aparente es 3.358 kVA reactivos. Podemos notar, ¿no?, que aquí todo ese consumo excesivo de reactivo que había disminuyó. Y veamos cuánto es la compensación del banco de capacitores. Podemos ver aquí que el banco de capacitor prácticamente se lleva la peor parte. Él es el que se encarga de suministrar esa corriente al motor, porque podemos ver que el motor, la corriente que sigue consumiendo es la misma. Y si nos vamos a la fuente, la fuente exactamente está cediendo corriente también. Está cediendo corriente, bueno, cede un poco más de corriente, pero los reactivos que ya no son tan exagerados como eran antes. Ahora sí, vamos a la siguiente parte que me pide. Después de 5 años, la fábrica ha presentado un incremento en su demanda por la adición de 2 cargas trifásicas. La primera constituida por 3 distintos circuitos alumbrados. Ojo, una sola carga trifásica está constituida por 3 circuitos alumbrados, como se describen en la figura 2. Y el segundo, una carga balanceada.
calcule la potencia total de la fuente. Y como segundo punto me preguntan, ¿no? ¿El banco de capacitores instalados anteriormente es suficiente para compensar la cantidad de potencia reactiva de la carga? De no ser así, calcule el valor de la capacitancia del nuevo banco de capacitores para mantener el factor de potencia dentro de lo establecido en la parte 2. Verifique con cálculos. Aquí podemos ver un pequeño esquema de las nuevas cargas que hay que añadir al sistema, ¿no? Podemos ver que aquí tenemos los circuitos de alumbrado que corresponden a una sola carga, desbalanceada ya en este caso, y el bloque de la derecha que corresponde a la carga balanceada de potencia activa y reactiva. Entonces aquí tenemos los bloques que vamos a conectar. Listo. Ahora sí, ¿cómo modelamos la primera carga, la que es desbalanceada? Como les comenté, podemos hacer uso de cualquiera de estas dos opciones. En este caso no me dan el valor de la resistencia como tal, sino me dan el valor de su consumo. Así que, como por facilidad, sería más conveniente usar lo que viene a ser la carga. Inicialmente, cuando yo llamo a este bloque, simplemente me pide el valor de una potencia, pero si yo activo esta casilla, puedo especificar el consumo por cada una de las fases. Y eso es lo que hice en este punto. Aquí activé la casilla y especifique el consumo. Por ejemplo, 4.8 kilovatios, 3 kilovatios y 6 kilovatios. Como sabemos que son netamente resistivas las cargas, no va a haber consumo reactivo, ya sea inductivo o capacitivo. Seteamos también los voltajes de línea neutro, los voltajes nominales, que va a ser el mismo para todos, 440 entre regla 3, porque me pide voltaje de línea neutro, configuración en y aquí importante, el consumo se va a mantener, así que debería ser de PQ constante. Entonces aplicamos cualquier cambio que se haya hecho y ya ahí se ha modelado esa carga. Ahora, para modelar la otra carga se procede de forma semejante que con el motor. Aquí lo mismo, configuración. Bueno, la configuración va a depender de nosotros. Bien podemos configurar como una carga en delta, bien como una carga en estrella. No va a haber problema. Como es una carga balanceada, no hay ningún problema con ella. Simplemente definimos el voltaje nominal, la frecuencia. Ya como es un solo consumo, 36 kilovatios, y tenemos que calcular la potencia reactiva, ¿no? Inductiva, que da como resultado 71.442. De igual forma aquí se mantiene constante la potencia reactiva y la potencia real. ¿No? Entonces ya modelé entonces las dos cargas. Conectamos esas dos cargas al sistema. Ya el banco de capacitores que teníamos anteriormente, por lo pronto lo desconectamos y ahí tenemos el motor conectado con la carga trifásica y conectado con el sistema de alumbrado. Asimismo, pueden ver que añado los bloques de medición y el bloque para calcular la potencia real y potencia reactiva. Y a su vez un pequeño bloque aquí que me va a arrojar los valores RMS de corriente. Ojo, solo son las magnitudes, ¿no? Los ángulos no. Ahora sí, ¿qué me solicitaba el enunciado? Me solicitaba calcular la potencia total de la fuente. Bueno, si hacemos una pequeña recopilación de los datos, tenemos el motor trifásico que son 4 kVA con factor de potencia 0,72. El banco de capacitores, tenemos las tres cargas netamente resistivas y tenemos la carga balanceada. Como me pide el consumo, simplemente lo que yo tengo que hacer es sumar todas estas cargas
y ese vendría a ser el consumo final de la fuente. Para el primer caso no voy a considerar el banco de capacitores, simplemente voy a considerar los otros elementos, ¿no? Entonces, aquí tengo, inicialmente sumo el motor, la potencia del motor, aquí estoy sumando la potencia de la carga, y aquí la potencia real de los sistemas de alumbrado, que me dan como resultado 91.13 con un desfase de 54.63 kilowatts amperios reactivos, que en términos de parte real, parte imaginaria, voy a tener 52.68 kilovatios y 74.21 kilobar. Aquí que podemos notar que el factor de potencia es de 0,5788. El coseno de este ángulo de aquí, de este ángulo de 54, me da 0.57. Puedo notar entonces que al añadir esta nueva demanda, prácticamente el factor de potencia disminuyó o cayó abruptamente. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si mi banco de capacitores hubiera estado presente? ¿Hubiera habido algún cambio notable? Asimismo, no. Ahora volvemos a sumar todos los valores, pero considerando el banco de capacitores. Ahora podemos ver que la potencia aparente disminuyó un poco. Podemos ver también que el ángulo, si lo comparamos, disminuyó en décimas, pero el factor de potencia igual sigue por debajo de lo establecido. Podemos corroborarlo con la simulación. En este caso, primera simulación sin el banco de capacitores. Ya. Aquí podemos ver en efecto que la potencia aparente es 91, bueno, en este caso 90.66 kWA reactivos, y el factor de potencia 0.5788. Aquí 0.58. Bueno, si redondeamos, sí da aproximadamente. Aquí podemos ver también la potencia real, que coincide bueno, se acerca a la que obtuvimos, y la potencia imaginaria también se acerca a la que obtuvimos. Ahora vamos a verificar con el banco de capacitores conectado. Y ahora sí, acabar la simulación, podemos ver que sí, el factor de potencia se mejoró un poco, pero no lo que desearíamos. Y el consumo de potencia aparente también vemos que decayó un poco, solo con la presencia de este banco de capacitores, aunque no está correctamente dimensionado, lo cual puede acarrear también ciertos problemas a la red. Ahora sí, ¿qué me solicitaba el documento? Bueno, me preguntaban, ¿el banco de capacitores instalados es suficiente para compensarlo? No. Entonces, como no es suficiente, tengo que volver a calcular un nuevo banco de capacitores. Así que desconectamos este de la red y conectamos el nuevo banco de capacitores. De igual forma, ¿no? Procedemos como en la parte anterior, ¿no? Ya sabemos por fórmula que la capacitancia, bueno, la potencia reactiva que queremos compensar va a ser siempre la potencia real por la tangente del estado inicial menos la tangente del ángulo al cual queremos llegar. Ya vimos que la potencia real va a ser de 52.68 kilovatios,
Esto se multiplica por estas dos constantes de acá y vamos a tener que la potencia a compensar va a ser 51.77 kVA reactivos. Recordemos por fórmula que la capacitancia va a ser la potencia reactiva entre 3 por el módulo de voltaje cuadrado 2πf. Para este cálculo yo volví a considerar que el voltaje va a ser un voltaje de línea neutra y me da una capacitancia de 709.409 microfarads. Entonces agregamos ese valor aquí. Como siempre, la resistencia igual para amortiguar cualquier efecto de la simulación. Este es el banco de capacitores para toda la carga. Y procedemos con la simulación. Listo. Entonces, como podemos ver aquí, la fuente. Ahora, la potencia aparente disminuyó de una gran forma. De 80.000 bajó a 57.000. El factor de potencia en efecto se corrigió al valor que queríamos. Bueno, en este caso, como se comentó, ¿no?, por la presencia de los resistores de estos disyuntores, por la presencia de los resistores el banco propio de capacitores, a veces se ve mejorado de cierta manera. Entonces, con esto daríamos por concluido este ejemplo de análisis de circuitos trifásicos.